¿Sabías que Dios puede hablarte a través de tu mente? Deja de ignorarlo. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que se sintió diferente? Un susurro en tu corazón, un impulso en tu espíritu, algo que no venía de ti, pero que parecía llevar sabiduría, paz o incluso una advertencia. ¿Y si te dijera que eso era Dios hablándote? Sí, me escuchaste bien. Dios todavía habla hoy, y no solo a pastores, profetas o a las personas en la Biblia. Él te habla a ti. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos no se dan cuenta de que Dios les está hablando, porque esperan algo dramático, como una voz fuerte y resonante desde el cielo. Piensan en Moisés y la zarza ardiente, o en el encuentro de Pablo en el camino a Damasco, y asumen que esa es la única manera en que Dios se comunica. Pero, ¿y si te dijera que Dios a menudo habla de formas mucho más silenciosas? Tan silenciosas que si no estás prestando atención, podrías pasarlas por alto. La verdad es que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias, y sí, a través de tu propia mente. Pero en un mundo lleno de distracciones, dudas y ruido, no siempre reconocemos su voz. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero simplemente no sabías cómo reconocerlo? Al final de este mensaje, tendrás claridad. Vamos a profundizar en lo que dice la Biblia sobre cómo Dios nos habla, cómo diferenciar entre la voz de Dios y otras voces, y cómo puedes posicionarte para escucharlo con mayor claridad. ¿Estás listo? Porque creo que después de hoy nunca más dudarás si Dios te está hablando. Lo sabrás, y aún más importante, sabrás cómo escuchar. Comencemos. Sección 1. ¿Dios todavía habla hoy? Seamos realistas. Una de las preguntas más grandes con las que muchos cristianos luchan es esta. ¿Dios todavía habla hoy? ¿O eso fue solo para los tiempos bíblicos? Tal vez tú mismo te lo has preguntado antes. Escuchas historias de personas diciendo, Dios me dijo que hiciera esto, o Dios puso esto en mi corazón, y te preguntas, ¿cómo lo saben? Tal vez incluso has dudado de si Dios habla en absoluto, en el mundo actual. Pero déjame decirte algo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Si Él habló a su pueblo en el pasado, todavía habla hoy. La inmutabilidad de Dios. Una de las mentiras más grandes que el enemigo quiere que creas es que Dios está distante y en silencio, pero nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia nos dice en Malaquías 3:3, porque yo, el Señor, no cambio. Eso significa que el mismo Dios que habló con Abraham, Moisés, Elías y Pablo, es el mismo Dios que habla con sus hijos hoy. Piénsalo. ¿Por qué un padre amoroso guardaría silencio con sus hijos? Si estamos llamados a una relación personal con Él, ¿no sería la comunicación una parte vital de eso? Jesús mismo lo dejó muy claro en Juan 10:27. Si eres seguidor de Cristo, eres una de sus ovejas, y Él promete que puedes oír su voz. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que no siempre reconocemos su voz cuando lo hace. Dios habla de manera diferente en el Nuevo Testamento. Muchas personas esperan que Dios hable hoy de la misma manera en que habló en el Antiguo Testamento, a través de zarzas ardientes, voces audibles o visitas angelicales. Aunque Dios aún puede hablar de esas maneras, debemos recordar que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Antes de que Jesús viniera, Dios hablaba principalmente a través de profetas. Las personas no podían acercarse directamente a Dios, porque el pecado los separaba de Él. Pero cuando Jesús murió y resucitó, algo increíble ocurrió. El velo se rasgó. Mateo 27:51. Lo que significa que ahora tenemos acceso directo a Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, en lugar de hablar solo a través de profetas,
Dios habla a cada creyente por medio del Espíritu Santo. Jesús prometió esto en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, solo dirá lo que oiga y les anunciará lo que está por venir. Eso significa que cada creyente, incluyéndote a ti, tiene la capacidad de escuchar a Dios. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Sección 2. Formas en que Dios habla a través de la mente. Ahora que hemos establecido que Dios todavía habla hoy, la siguiente gran pregunta es, ¿cómo habla? La mayoría de las personas esperan que la voz de Dios sea fuerte e inconfundible, pero la verdad es que Él a menudo habla de maneras sutiles y suaves, y una de las formas más poderosas en que se comunica es a través de nuestras mentes. Aquí hay algunas maneras en que Dios habla a través de nuestros pensamientos. Primera, la voz suave y apacible. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento tranquilo que vino a tu mente, uno que te dio paz, sabiduría o dirección? Eso podría ser el Espíritu Santo hablándote. En el primer Rey 19, 11, 11, 12, el profeta Elías esperaba que Dios hablara a través de un viento poderoso, un terremoto o un fuego, pero en cambio, Dios habló en una voz suave y apacible. Esto nos muestra que Dios no siempre grita, a veces Él susurra, y si estamos demasiado ocupados o distraídos, podríamos no escucharlo. 2. A través de la palabra de Dios, la Biblia. Una de las maneras más claras en que Dios nos habla es a través de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A veces, mientras lees la Biblia, un versículo específico te llama la atención. Eso no es una coincidencia, es Dios hablándote directamente al corazón. Tercero, a través de la paz o la convicción. Colosenses 3:15 dice que Dios a menudo confirma su guía a través de la paz. Si estás tomando una decisión y sientes una paz profunda al respecto, eso podría ser Dios guiándote. Por otro lado, si te sientes inquieto o incómodo, podría ser una advertencia de Él. De manera similar, cuando sientes convicción sobre algo, como una conducta o decisión, a menudo es el Espíritu Santo empujándote en la dirección correcta. Juan 16.8 nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. Cuarta, a través de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez has tenido de repente un pensamiento que te impulsa a orar por alguien, animar a alguien o tomar una acción específica? Eso podría ser el Espíritu Santo guiándote. Dios coloca pensamientos en nuestras mentes que están alineados con su voluntad. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más fácil se vuelve reconocer qué pensamientos vienen de Él. 5. A través de sueños y visiones. Dios ha usado sueños y visiones a lo largo de la Biblia para comunicarse con su pueblo. José recibió sueños que revelaban su futuro. Génesis 37. Daniel recibió visiones que explicaban eventos futuros. Daniel 7. Pedro tuvo una visión que cambió el curso de la historia cristiana. Hechos 10. Aunque no todo sueño proviene de Dios, algunos sí pueden venir de Él. Si has tenido un sueño que se siente significativo, ora al respecto y pídele a Dios claridad. Sección 3. ¿Cómo discernir la voz de Dios de otras voces? Ahora que sabemos que Dios habla a través de nuestras mentes, hay una pregunta crucial que necesitamos responder. ¿Cómo sabemos que es realmente Dios quien habla? Porque, seamos honestos, no todo pensamiento que entra en nuestras mentes viene de Dios. A veces, nuestros propios deseos moldean nuestros pensamientos. A veces,
El enemigo intenta engañarnos, y a veces es solo ruido aleatorio del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo distinguimos la diferencia? La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1. Queridos amigos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Eso significa que necesitamos discernimiento, la habilidad de distinguir entre la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y las mentiras del enemigo. Vamos a desglosarlo. Las 3 fuentes de pensamientos. Cada pensamiento que tienes viene de uno de 3 lugares. Dios. Su voz está llena de verdad, amor y sabiduría. Satanás, el enemigo. Él miente, condena y trae confusión. Tú mismo, la naturaleza humana. Estos pensamientos están moldeados por emociones, experiencias y deseos. El desafío es aprender a reconocer cuál es cuál. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La voz de Dios siempre se alineará con su carácter y su palabra. Si un pensamiento contradice la Biblia, no proviene de Dios. Aquí hay algunas señales claras de que un pensamiento viene de Él. La voz de Dios se alinea con las Escrituras. Dios nunca te dirá que hagas algo que vaya en contra de su palabra. Ejemplo, si sientes el impulso de perdonar a alguien, eso está en línea con Efesios 4:32. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. La voz de Dios trae paz, no confusión. Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Si un pensamiento viene de Dios, traerá una profunda sensación de paz, incluso si te desafía. La voz de Dios convence, pero no condena. El Espíritu Santo nos convence de pecado para acercarnos más a Dios. Juan 16:8. La condenación, sin embargo, viene del enemigo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ejemplo, convicción de Dios. Necesitas disculparte por eso. No estuvo bien. Conduce al arrepentimiento. Condenación del enemigo. Eres una persona horrible. Dios no te va a perdonar. Conduce a la vergüenza y desesperanza. La voz de Dios nos llama al amor y a la justicia. Los pensamientos de Dios nos alientan a crecer espiritualmente, amar a los demás y caminar en santidad. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, luego pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Cómo reconocer la voz del enemigo? Satanás es llamado el padre de la mentira. Juan 8:44. Y hará todo lo posible para distraerte, engañarte y destruir tu fe. Aquí hay algunas señales de que un pensamiento proviene del enemigo. Contradice la palabra de Dios. Ejemplo, si escuchas un pensamiento como nunca serás perdonado por ese pecado, sabes que es una mentira, porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Trae miedo, ansiedad o confusión. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un pensamiento te llena de un miedo paralizante, no proviene de Dios. Condena y te hace sentir indigno. El enemigo quiere que te sientas distante de Dios. Te susurrará cosas como, Dios ya no te ama, o nunca serás lo suficientemente bueno. Pero esas son mentiras. El amor de Dios es inquebrantable. Romanos 8:38-39. ¿Cómo reconocer tu propia voz? A veces, nuestros propios pensamientos se mezclan con la voz de Dios. Aquí te explico cómo notar la diferencia. Nuestros pensamientos a menudo están basados en emociones.
Si sientes el impulso de tomar una decisión importante, pero está basada puramente en sentimientos como enojo, entusiasmo o miedo, ten cuidado. La guía de Dios es constante y sabia, no impulsiva. Nuestros pensamientos pueden ser egoístas. Santiago 1:14 dice que somos tentados por nuestros propios deseos. Ejemplo: si un pensamiento se enfoca únicamente en el beneficio personal e ignora los principios de Dios, puede que no venga de Él. Nuestros pensamientos pueden cambiar con frecuencia. Un día estás completamente seguro de algo y al día siguiente ya no lo estás. Pero Dios es consistente. Él no cambia de opinión sobre la verdad. Números 23:19. ¿Cómo probar la voz que escuchas? Siempre que sientas que Dios te está hablando, pruébalo con estas 3 preguntas. ¿Se alinea con las Escrituras? ¿Trae paz o temor? ¿Glorifica a Dios o solo me beneficia a mí? Si un pensamiento cumple con las 3, probablemente venga de Dios. Si no, puede que venga del enemigo o de tu propia mente. Sección 4. Ejemplos bíblicos de Dios hablando a través de la mente. Ahora que sabemos cómo reconocer la voz de Dios, veamos algunos ejemplos reales en la Biblia de Dios hablando a través de la mente de las personas. Samuel. 1 Samuel 3:1-10. Aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Samuel era solo un niño cuando escuchó por primera vez hablar a Dios. Pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Pero después de que Elí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Esta historia nos enseña que a veces no reconocemos la voz de Dios al principio, pero con práctica y guía podemos aprender a oírlo claramente. José. Génesis 41. Dios hablando a través de sueños. José tuvo sueños que revelaban su futuro, y más tarde, Dios le dio la habilidad de interpretar los sueños del faraón. A través de esos sueños, Dios advirtió sobre una hambruna venidera y le dio a José sabiduría para prepararse. Esto nos muestra que Dios puede colocar visiones e ideas en nuestras mentes para guiarnos hacia su plan. Pablo. Hechos 16, 6-10. El Espíritu Santo guiando a través de impulsos internos. Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, pero Hechos 16:6 dice que les fue impedido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Más tarde, Pablo tuvo una visión que lo llevó a Macedonia en su lugar. Esto muestra cómo el Espíritu Santo puede redirigir nuestros planes colocando pensamientos en nuestras mentes. Pedro. Hechos 10:9-16. Una visión que cambió la iglesia. Pedro tuvo una visión en la que Dios le dijo que comiera animales impuros, algo prohibido por la ley judía. Pero a través de esto, Dios reveló que el Evangelio era tanto para judíos como para gentiles. Esto muestra que Dios puede hablarnos de maneras que desafían nuestro pensamiento, pero que están alineadas con su plan más grande. Sección 5. ¿Cómo posicionarte para oír claramente a Dios? A estas alturas, ya sabemos que Dios aún habla hoy, que habla a través de nuestras mentes y que necesitamos discernir su voz de entre otras voces. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo podemos posicionarnos para oír a Dios clara y consistentemente? Escuchar a Dios no se trata de forzarlo a hablar. Se trata de sintonizar nuestros corazones para escuchar. Así como una radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal, nuestros corazones y mentes necesitan estar en la postura espiritual correcta para recibir de Dios. Aquí hay 6 maneras clave de posicionarte para oír claramente a Dios. 1. Pasa tiempo en oración. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su voz. Lo mismo ocurre con Dios. Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios quiere hablarte,
pero tú debes buscarlo en oración, y no solo hablando con Él, sino también escuchándolo. Consejo práctico. Reserva un tiempo tranquilo cada día para orar y escuchar. No te apresures. Haz una pausa. Pregunta: Señor, ¿qué estás diciendo? Sé paciente. A veces Dios habla de inmediato, otras veces revela cosas poco a poco. Medita en las Escrituras. La voz de Dios nunca contradirá su palabra. De hecho, una de las maneras más comunes en que Él habla es a través de la Biblia. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuanto más leas y medites en las Escrituras, más traerá Dios versículos específicos a tu mente en momentos clave. Consejo práctico. Antes de leer la Biblia, ora: Señor, háblame a través de tu palabra. Escribe los versículos que te llamen la atención. Podrían ser la respuesta de Dios a algo por lo que has estado orando. Elimina distracciones. Dios a menudo habla con voz suave y apacible. 1 Reyes 19, 11-12. Pero en el mundo actual, estamos constantemente rodeados de ruido: teléfonos, redes sociales, televisión, preocupaciones y responsabilidades. Si queremos escuchar claramente a Dios, necesitamos crear espacio para Él. Consejo práctico. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono o cualquier distracción. Practica la quietud. Siéntate en la presencia de Dios sin apurarte. Vive en obediencia. ¿Por qué seguiría Dios hablándote si estás ignorando lo que ya te ha dicho? Juan 14:15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si somos desobedientes en cosas pequeñas, puede volverse más difícil escucharlo en cosas más grandes. Cuando respondemos a su voz con obediencia, eso fortalece nuestra capacidad de oírlo con más claridad. Consejo práctico. Pregúntate: ¿hay algo que Dios me ha dicho que haga y que aún no he obedecido? Si Él te ha estado empujando a perdonar a alguien, a dejar un pecado o a dar un paso de fe, hazlo. Busca consejo sabio. A veces, Dios nos habla a través de otras personas, mentores, pastores o amigos espiritualmente maduros. Proverbios 11:14 dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no estás seguro de si algo proviene de Dios, busca el consejo de alguien que esté arraigado en las Escrituras. Consejo práctico. Rodéate de personas piadosas que puedan ayudarte a confirmar lo que Dios te está hablando. Practica la quietud y la escucha. A veces, esperamos que la voz de Dios sea instantánea, pero escucharle requiere práctica y paciencia. Salmo 46, 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuanto más tiempo pases esperando en Dios, más familiar se volverá su voz. Consejo práctico. Lleva un diario. Escribe pensamientos, impresiones o versículos que vengan a tu mente mientras oras. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones en cómo Dios te habla. Escuchar a Dios no se trata de técnicas especiales. Se trata de una relación. Si realmente deseas oírlo, Él te guiará. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? Sección 6. Superando los obstáculos para oír a Dios. A veces queremos oír a Dios, pero sentimos como si hubiera un muro entre Él y nosotros. Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, puede ser porque algo está bloqueando tu capacidad para escucharlo. Veamos 5 obstáculos comunes que pueden dificultar nuestra habilidad para oír a Dios y cómo superarlos. Pecado y desobediencia. El pecado adormece nuestros oídos espirituales. No significa que Dios no esté hablando. Significa que nuestros corazones están demasiado distraídos por el pecado para oírlo. Isaías 59:2 dice: Pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no busca perfección, pero sí desea que caminemos en arrepentimiento. ¿Cómo superarlo? Confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado. 1 Juan 1:9. Pide a Dios que limpie tu corazón y renueve tu espíritu. Salmo 50 e 1:10. Duda e incredulidad. Si no crees que Dios habla, te costará escucharlo. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es clave para escuchar la voz de Dios. Si dudamos de que Él hable, no lo reconoceremos cuando lo haga. ¿Cómo superarlo? Ora: Señor, ayuda a mi incredulidad. Medita en versículos que afirman que Dios habla. Juan 10:27. Miedo y ansiedad. La preocupación y el miedo pueden ahogar la voz de Dios. En lugar de enfocarnos en Él, estamos consumidos por los ¿qué pasaría si? Y los peores escenarios. Filipenses 4, 6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo superarlo? Reemplaza la preocupación con adoración. Entrega tus miedos a Dios y confía en su guía. Actividad y ruido. Si tu agenda está llena y tu mente siempre está distraída, será difícil escuchar a Dios. Lucas 10:38-42 cuenta la historia de María y Marta. Mientras Marta estaba ocupada, María se sentó a los pies de Jesús y él dijo que ella había elegido la mejor parte. ¿Cómo superarlo? Disminuye la velocidad. Tómate tiempo para estar quieto delante de Dios. Falta de perdón y amargura. Aferrarse a la falta de perdón crea bloqueos espirituales. Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tu corazón está endurecido por la amargura, será difícil escuchar a Dios. ¿Cómo superarlo? Pide a Dios que te ayude a perdonar. Libera cualquier amargura que te esté impidiendo experimentar su presencia. Si sientes que Dios guarda silencio, no pierdas la esperanza. Pregúntate: ¿qué podría estar bloqueando mi capacidad de escucharlo? Dios siempre está hablando. La clave es asegurarte de que no haya nada interponiéndose en el camino. Sección 7. ¿Qué hacer cuando escuchas la voz de Dios? Muy bien, ahora hablemos de qué sucede cuando realmente escuchas la voz de Dios. Porque aquí está la verdad. Escuchar a Dios es solo el primer paso. Lo que hagas después importa tanto como el escuchar. Piénsalo. Si Dios está hablando y tú no respondes, ¿cuál es el punto? Si Él te está guiando, pero tú lo ignoras, te estás perdiendo las bendiciones, la sabiduría y la dirección que Él quiere darte. Entonces, cuando escuches la voz de Dios, ya sea un pensamiento, una convicción, un impulso o una confirmación a través de las Escrituras, esto es lo que necesitas hacer. Obedece rápidamente. No lo sobreanalices. Seamos realistas. Tenemos el hábito de sobrepensarlo todo. Dios nos impulsa a hacer algo y en lugar de obedecer, analizamos, cuestionamos y a veces incluso demoramos hasta que el momento se nos pasa. Pero esto es lo que dice la Biblia en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Dios te está diciendo que contactes a alguien, ores por alguien, des un salto de fe o hagas un cambio en tu vida, hazlo. La obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Si Dios te está guiando, no dudes.
Confía en que Él sabe lo que está haciendo. Escríbelo. No olvides lo que dijo. ¿Alguna vez has tenido un momento en que sentiste que Dios te habló, pero unos días después ya no podías recordar exactamente lo que dijo? Por eso necesitas escribirlo. En Habacuc 2:2, Dios dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Hay algo poderoso en llevar un registro de lo que Dios te dice. Te ayuda a seguir su fidelidad, a reconocer patrones en cómo se comunica y a regresar a eso cuando necesites ánimo. Comienza un diario. Escribe oraciones, sueños, impresiones y versículos que se destaquen para ti. Te sorprenderá cuánto más clara se vuelve su voz cuando comienzas a prestarle atención. Confírmalo con la escritura y con consejo sabio. No todo pensamiento que aparece en tu mente proviene de Dios. Por eso necesitas probarlo antes de actuar en consecuencia. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo pruebas lo que has escuchado? ¿Se alinea con las Escrituras? Dios nunca se contradice. Si un pensamiento o sentimiento va en contra de la Biblia, no viene de Él. ¿Trae paz y no confusión? La voz de Dios trae claridad, no caos. ¿Te acerca más a Dios? Si un pensamiento te lleva al egoísmo, al orgullo o al pecado, no es de Él. ¿Lo confirma un consejo sabio? Si no estás seguro, habla con un pastor, mentor o amigo espiritualmente maduro en quien confíes. Dios no espera que naveguemos todos solos. Por eso pone personas sabias en nuestras vidas para ayudarnos a confirmar su guía. Confía en el tiempo de Dios. Algunas palabras toman tiempo en desarrollarse. No todo lo que Dios te dice sucederá de la noche a la mañana. A veces, Él habla sobre el futuro y tú tienes que esperar a que se cumpla. Piensa en José, en la Biblia. Dios le dio sueños sobre su destino cuando era joven, pero tomó años antes de que se hicieran realidad. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha hablado algo, tal vez sobre tu llamado, tu futuro, o una promesa que estás esperando, aférrate a ello. El hecho de que aún no haya ocurrido no significa que no ocurrirá. Dios nunca llega tarde. Confía en su tiempo. ¿Estás escuchando? Ahora mismo, mientras lees esto, Dios te está hablando. Tal vez no en una voz audible, pero sí a través de este mismo mensaje, a través de su palabra, a través de los pensamientos que están despertándose en tu corazón. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es: ¿estás escuchando? Tal vez Él te ha estado impulsando a pasar más tiempo con Él. Tal vez te ha estado llamando a dejar atrás el miedo y entrar en algo nuevo. Tal vez te ha estado pidiendo que perdones, que confíes, que avances. Sea lo que sea, no ignores su voz. Dios no habla para confundirte. Él habla porque te ama. Él quiere guiarte, protegerte y acercarte más a Él. Así que hoy, toma una decisión. No solo lo escuches, respóndele. Tómate el tiempo para oír. Quédate quieto ante Él. Confía en lo que te está diciendo y cuando hable, obedece. Porque cuanto más escuches, más lo oirás. Y cuanto más lo oigas, más transformada será tu vida. Oremos juntos. Oración de cierre. Padre, gracias por ser un Dios que habla. Gracias por amarnos lo suficiente como para guiarnos con tu voz. Ayúdanos a reconocer cuándo estás hablando. Danos oídos para oír, corazones para entender y la fe para obedecer. Quita todo lo que esté bloqueando nuestra capacidad de escucharte con claridad. Elegimos escucharte. Elegimos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.